Hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos, pero antes déjenme contarles algo que muy poca gente sabe, que yo tampoco sabía. Resulta ser que a comienzos del siglo XXI, año 2000, a un grupo de gente, de esa gente poderosa que quiere dictar las reglas de la humanidad, se le ocurrió inventar algo llamado el Arca de la Esperanza. Y el Arca de la Esperanza sería una copia del arca donde estaban las tablas de los 10 mandamientos. Pero esta Arca de la Esperanza no tiene nada que ver con Dios ni con la religión cristiana, sino con esta nueva religión o movimiento llamado la Nueva Era, la New Age, que tal vez lo han escuchado por ahí cuando se habla de la Madre Tierra o de la Pachamama. Entonces se quiere cambiar la fe en el Dios creador en la Madre Tierra, confundiendo, mezclando creador con criaturas. Y esa mezcla, ese merengue se llama panteísmo, donde todo termina siendo Dios y nada termina siendo Dios. No hay un Dios personal. Y esa Arca de la Esperanza, adivinen qué colocaron adentro. Eso pasó en el año 2000, en septiembre del 2000. ¿Qué habrán colocado adentro? Han colocado lo que se llama la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra. No voy a enumerar todo lo que dice, pero tiene 4 principios. El primero es respeto y cuidado por la vida. Segundo, integridad ecológica. Tercero, justicia social y económica. Y cuarto, democracia, no violencia y paz. Son como objetivos planteados para la humanidad a cumplirse, si Dios quiere, dicen ellos, en el Dios de ellos, para el 2030. O sea, todo esto está dentro de una agenda llamada la Agenda 2030, que es de las Naciones Unidas. Y todos los países son obligados a cumplir esos objetivos. Pero esto que les estoy diciendo del Arca de la Esperanza, que tiene la Carta de la Tierra dentro, sería como el trasfondo filosófico y religioso que promueve esto. Es decir, una visión de la vida y de Dios ajena a la Biblia, ajeno al cristianismo, y que, como se dan cuenta, va en contra incluso de la ley moral, en contra de los 10 mandamientos eternos de Dios. Son mandamientos que el hombre se inventa y que intenta imponer a otros. Así que en esta Cuaresma vamos a aprovechar, ya que la lectura del Antiguo Testamento es Éxodo 20, para recordar cuáles son los mandamientos de Dios, no los del hombre, y que son inmutables y permanentes para toda generación. Así que vamos a usar lo que aprendimos ya en el catecismo. Vamos con el primer mandamiento. Cómo el jefe de familia debe enseñarlos con toda sencillez en su casa. Así que hoy voy a hablar especialmente a los jefes de familia y a los chicos también. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y, por lo tanto, confiar en Él sobre todas las cosas. Y tenemos un ejemplo fantástico en el mismo día que Moisés baja con las tablas de la ley. Él estuvo 40 días en la montaña llamada Monte Himalaya. ¿Qué monte era? Sinaí o Horeb. Está bien, no es el Aconcagua, Monte Sinaí. Y él, cuando baja con las tablas de la ley, ¿con qué escenario se encuentra abajo? El becerro de oro. O sea, de la adoración verdadera vamos abajo, y el primer ejemplo es el pecado contra Dios, la idolatría, contra el primer mandamiento, el becerro de oro. Israel adora un becerro de oro y se olvida muy rápidamente del Dios que los sacó. ¿De dónde? ¿De dónde los había sacado? De la tierra de Egipto. Un ejemplo de fe verdadera lo tenemos ya previamente en Abraham,
que demostró su fidelidad a Dios cuando Dios en Génesis 22 le pidió como prueba sacrificar a su hijo Isaac. Y él obedientemente, creyendo en que Dios es Dios de vida y de resurrección, lo estaba por hacer. Y ahí dijo Dios, no, pará, ya veo que temes a Dios. Qué fe, ¿eh? Por eso llamamos a Padre Abraham, Padre de la fe. Segundo mandamiento. Ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es el segundo mandamiento? Muy bien, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Y qué significa esto? Empieza igual. Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre. Más debemos invocarlo en todas las necesidades, orar, alabar y darle gracias. Y acá tenemos algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Pedro, la noche de la pasión de Cristo, él juró falsamente, juró en vano, juró que no conocía a Jesús. Y en la misma noche, cuando el sumo sacerdote le dice al Mesías, a Jesús, te conjuro que me digas si eres el Santo de Dios, el Cristo, él dijo que sí, que él era el Hijo de Dios. Y que es más, que verían cómo él venía en las nubes del cielo con gran poder y gloria en su segunda venida. Tenemos un ejemplo de hechizar, hacer encantamientos mágicos. En Éxodo 7 y 8, cuando los magos de Egipto, viendo de que Moisés había lanzado, ¿se acuerdan?, el bastón y se había convertido en serpiente, y Faraón le llama, eso se puede hacer también, mirá qué fácil. Llama a sus brujos, tiran también ellos los bastones, se convierten en serpiente. Pero ¿qué pasa con la serpiente que Moisés tenía? Se comió las culebras de los magos, se quedaron sin bastón. También tenemos esto en Hechos 19, cuando los creyentes, los nuevos convertidos a Cristo, vienen ante San Pablo y en arrepentimiento. ¿Cómo demuestran ese arrepentimiento y esa fe? Traen sus libros de magia, sus libros de hechicería, y le prenden fuego, los queman, como diciendo, basta de esas chanchadas, vamos a vivir de acuerdo a la adoración al Dios verdadero. No más magia, no más superstición, fe. Y esa fe que tenía Ana cuando en el templo silenciosamente movía los labios, aunque no se escuchaba su oración. Y Ana, ¿qué estaba pidiendo? Un hijo. En 1 Samuel, capítulo 1 y 2, pidió un hijo. Y Dios le envió un hijo. Y ese hijo fue el profeta Samuel. Miren qué lindo. Tercer mandamiento. ¿Me siguen hasta acá? Tercer mandamiento. Santifica el día de reposo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poco la predicación y su palabra, más debemos tenerla por santa y oírla y aprenderla de mala gana, de buena gana. Fíjense que nosotros no estamos atados al sábado. Eso era una regla de Dios para los judíos. Nosotros vamos al Nuevo Testamento, los cristianos se reúnen ya el primer día de la semana. Jesús resucitado se aparece la noche del domingo incluso. Tenemos libertad cristiana de reunirnos y congregarnos cuando podamos, pero preferentemente nos reunimos cuando. El día del Señor, ¿sí? Domingo. ¿Y ahí qué hacemos? Escuchamos, venimos para recibir la palabra pura de Dios, que nos santifica, que nos limpia. Ahora, fíjense esto. Cuando Jesús visitó a María y Marta, ¿cuál de las dos estaba tan ocupada con las tareas que no quería escuchar la palabra de Jesús? Marta. ¿Y María qué estaba haciendo? A los pies del Salvador, escuchando la palabra de Dios. Y de repente Marta se enoja y le dice a Jesús, ¿no
te importa que yo esté sola acá, cocinando, limpiando, haciendo todo? Y María está tranquila, así. Y Jesús le calma, Marta, Marta, yo sé que estás muy ocupada con muchas cosas, pero una es la importante. María se dio cuenta, escogió la buena parte. Vamos al cuarto mandamiento. Honra a tu padre y tu madre. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores. Más debemos respetarlos, servirles, obedecerles y quererles bien. Tenemos algunos ejemplos. No sé si sabían ustedes de esta historia. El primogénito del rey David, Absalón. Absalón, en 2 Reyes 2, intentó hacerle un golpe de estado a su propio padre, el rey. No lo logró, pero no lo honró ni como padre ni como rey. También tenemos el ejemplo negativo de unos jóvenes en Betel que cuando vieron pasar al profeta Eliseo, ¿sí? ¿Qué pasó? Se burlaron, le decían, pelado, pelado, porque era calvo. No honraron al profeta de Dios. Después busquen en la Biblia cómo terminó la historia. Y también tenemos ejemplos hermosos como Ruth y Noemí. Cuando Noemí vuelve a Belén, Ruth dice, no me pidas que te deje, yo te voy a acompañar. Ya estás sola, sos mayor, tu Dios será mi Dios. Y donde tú habites, habitaré yo también. Y también el respeto que demostró el rey Salomón a su madre Betsabé, siempre la honró a ella. Y el mismo Jesús, que estaba siempre sujeto a sus propios padres. Y el ejemplo hermoso, cuando antes de morir, el Salvador encomienda el cuidado de su madre, ¿a quién? A Juan. El único apóstol que quedó hasta el final al pie de la cruz, junto con María, la madre del Salvador. Miren cómo Jesús también honró a su propia madre. Quinto mandamiento. No matarás. ¿Y qué significa esto? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo. Más debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. El primer ejemplo negativo que aparece en la Biblia es de dos hermanos. Muy bien, Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel. Y hoy es triste decirlo, cómo el diablo ha instaurado una cultura de la muerte entre nosotros, de tal manera que la historia se repite, pero de una manera más trágica, cuando una madre no quiere a su propio hijo, y por eso existe el aborto. O cuando alguien dice, yo soy dueño de mi cuerpo, entonces practica la eutanasia. En todo esto notamos lo loca y desquiciada que está nuestra sociedad y cómo se ha alejado de los mandamientos de Dios. Por eso también tenemos que reconocer que nuestra actitud como iglesia debe seguir siendo de dar testimonio en pro de la vida del necesitado también. El ejemplo más hermoso es la parábola del buen samaritano, en donde el samaritano ama y ayuda incluso a su enemigo, porque el que estaba tirado en el camino era un judío. Y ustedes saben que samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Y lo amó. ¿Y cómo lo amó? Le vendó las heridas, lo levantó y lo llevó a la posada y cuidó de él. Incluso dio dinero al posadero para que cuidara de él en su ausencia. Ese es el llamado de Dios, a cuidar la vida y amar incluso a nuestros enemigos. Pasemos al sexto mandamiento, el del matrimonio. No cometerás adulterio. ¿Y qué significa esto? Antes quiero hacer una aclaración.
Los mandamientos están en orden, ¿eh? El primero es el principal. Pero a veces como que llegamos al sexto y le ponemos un número 6 bien grandote, ¿viste? Como que si ese fuera el principal, sin haber pasado primero por los otros. Aunque sí es lamentable lo que vamos a escuchar. Miren, ¿qué significa no cometer adulterio? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y obras. Palabras, las malas palabras. Y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. Un ejemplo positivo. En Génesis 2, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva. No era entre Adán y Evo, tampoco era entre Eva y Susanita, no, un hombre y una mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Incluso tenemos un ejemplo, pasando un poco más adelante en la historia, de esto que es la castidad y la santidad de vida. Fíjense, en Génesis 39, ustedes van a encontrar a José, hijo de Jacob, esclavo en Egipto. ¿Se acuerdan que sus hermanos los habían vendido? Y estando de esclavo en Egipto, estaba como siervo de Potifar, un oficial del faraón, y estaba ahí en el palacio de Potifar cuidando las cosas, y la mujer de Potifar le echó el ojo. Y le decía, acuéstate conmigo ahora que no está mi marido. Y así lo acosaba todos los días, hasta que un día ella lo toma por la fuerza, intentando acostarse con él. ¿Y qué hizo José? José escapó, huyó. Nada que ver, un contraste impresionante con lo que hoy se promueve, con esto del poliamor, de que esto de las relaciones abiertas. ¿Qué es eso? Ahí no hay un amor verdadero, sino una expresión nefasta del hedonismo de nuestro tiempo. Ese amor líquido que no se quiere comprometer con nadie y con nada, a no ser con el propio placer. Y en esto reconocemos otra vez cómo el sexto mandamiento es norma ética para la vida, aunque la gente no lo quiera ver. Séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo? No hurtarás o no robarás. ¿Y qué significa? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios. Ay, estaba vencido. Más debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. Hay un ejemplo muy lindo. Abraham y su sobrino Lot, en Génesis 13. Y ambos tenían problemas. ¿Por qué? Porque los que cuidaban las ovejas de ambos, había un enfrentamiento entre, no, esta tierra es para mí, no, esta tierra es para mí. Y Abraham dice, bueno, para que no nos peleemos, porque somos parientes, no nos peleemos. Iglesia, somos parientes, no nos peleemos. Vamos a hacer así. Si vos decís, voy a agarrar esa tierra para mis ovejas, yo voy a ir para el otro lado. Vos escogés, elegí vos Lot. Y Lot eligió la que él creía que era la mejor tierra, y era la mejor tierra. Entonces vemos en Abraham ese ejemplo de bondad, de querer ayudar a su prójimo. Porque acuérdense, Abraham ya era viejo, y Lot era joven, era su sobrino, para ayudarle a prosperar y a mejorar. Qué diferente de hoy, de una sociedad no sincera, no honesta, donde cada uno ve cómo puede buscar la mejor tajada, la máxima tajada, sin importarle si el prójimo tiene o no. Donde tenemos corrupción, cada vez más robos, cada vez más violencia. ¿Y para qué? ¿Para qué los robos? ¿Será que es para drogarse? ¿Para qué los robos? ¿Para enriquecerse con lo ajeno? Y por otra parte, miren qué bueno el séptimo mandamiento, porque cuando dice no hurtarás, Dios está ahí diciendo que es importante la propiedad privada, porque el séptimo mandamiento defiende la propiedad privada, que lo que es tuyo sea tuyo,
Pero que no te olvides de tu Dios, que lo que te dio sigue siendo de este Dios, para que lo administres de la mejor manera posible. Tenemos muchas cosas sobre la administración ahí. Y un ejemplo muy lindo de cómo alguien que administraba mal y terminó haciendo bien es este discípulo muy peticito de Jesús. ¿Se acuerdan que estaba subido a un árbol? Zaqueo. Él le contó a Jesús, mira, si en algo le robé al otro montón, voy a devolverle, ahora le voy a devolver 4 veces más de lo que le robé. Por la alegría de la salvación. Porque el perdón de Jesús no tiene precio. No tiene precio. 8º mandamiento, ya vamos terminando. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto, hermanos? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto, falsamente no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo. Más debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el peor sentido. No, en el mejor sentido. En la pasión de Cristo vemos de vuelta esto. Los testigos falsos que tergiversaron las palabras de Jesús. Y también tenemos la traición de Judas. No nos olvidemos, ¿quién traicionó al Señor? Fue un allegado. Alguien que compartió la mesa con él, que escuchó de él, que estuvo en el círculo íntimo de los 12, Judas Iscariote. Él fue a buscar a los soldados para indicarles, ahí está Cristo. Y lo que más dolió fue el beso de la traición, porque lo traicionó con un beso, para que lo condenaran a muerte. Así también tenemos cristianos que con un beso ya no se comprometen más con Cristo y con la iglesia. Besan a Jesús una última vez y se van de vuelta al mundo, a sus ídolos, como el cerdo que fue limpiado y vuelve a revolcarse en el chiquero. Por otro lado, esto de interpretar en el mejor sentido. Qué importante hoy, qué importante. En una sociedad donde hay tanta información, saturados de información estamos. Incluso las fake news, las noticias falsas. Y sin embargo, hay personas que se sienten más solas que nunca antes. La soledad. La soledad es la enfermedad y la pandemia real de este siglo XXI. Porque al final, las redes sociales nos están terminando de dividir y de distanciar más que nunca antes. Por eso debemos volver a mirar al mundo con misericordia. Tomarnos este tiempo de Cuaresma para analizar nuestra vida y tratar de entenderla de vuelta como Dios mira al mundo. Porque si Dios no hubiera mirado al mundo con amor, no hubiera enviado a su Hijo a morir por todos estos pecados que hemos visto. Porque todos hemos pecado contra todos estos mandamientos, todos nosotros, vos y yo incluido. No hay nadie que pueda zafar diciendo, yo no pequé contra este mandamiento. Y si no pecaste contra ese, lo cual es imposible, pecaste contra el otro. Pero Dios en amor envió a su Hijo. Y ahí tenemos este misterio de amor en 1 Corintios 13, que no habla de cualquier amor. No es el poliamor, ni el amor líquido, ni cualquier otro amor. Es el amor encarnado de Cristo por aquellos que sufren los efectos destructivos del pecado en este mundo, tú y yo. Ese amor que dice San Pablo, que ese amor de Cristo es paciente y bondadoso. El amor de Cristo no es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es un amor egoísta. Tampoco se irrita. No es un amor rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. El amor de Cristo que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Así como Dios, que nos habla siempre la verdad, por más dura que sea, pero que lo hace con amor, porque lo hizo y lo demostró,
en la cruz de Jesucristo. Me quedan 2 mandamientos más. Paciencia. Los últimos 2 son parecidos. ¿Cómo comienzan? No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear con astucia la herencia o casa de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho. Más debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. En 1 Reyes 21 ustedes van a encontrar a Nabot, la viña de Nabot. Y Nabot tenía un vecino. ¿Y quién era el vecino de Nabot? El rey Acab. Y el rey Acab miró el viñedo de Nabot y dijo, qué buen viñedo, qué buenas uvas. Intentó comprárselo, Nabot dijo, no, es la única herencia que me dejaron mis padres, no te la puedo vender. Y el rey se llenó de ira, porque dijo, ¿cómo si soy el rey no puedo tener eso? Y ahí despertó la codicia en su corazón. Y por instigación de su mujer, al final manda testigos falsos y Nabot es asesinado. A semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado. Y así también tenemos el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada o ganado, ni nada de lo que tenga. ¿Qué significa esto? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no seducir ni alejar o apartar de nuestro prójimo ¿a qué? A su mujer, criados o ganado. Mas debemos instarles a que se queden y cumplan con sus deberes. ¿Qué dice Dios de todos estos mandamientos? En conclusión, lo hemos escuchado. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en el Catecismo Lutero explica así. ¿Qué significa esto? Que Dios amenaza castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Por lo tanto, debemos temer su ira y no hacer nada contra ellos. Mas Él promete gracia y todo bien a los que guardan tales mandamientos. Por lo tanto, también debemos amarlo, confiar en Él y gustosamente vivir de acuerdo con sus mandamientos. Todo esto nos lleva a una última pregunta. ¿Podemos cumplir los mandamientos de Dios como Dios quiere que los cumplamos? No guardarlos, dije cumplirlos. Bueno, ella dice que sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que no los podemos cumplir, aunque intentemos. Es una gran pregunta. Vuelvo a preguntar. ¿Podemos cumplir los mandamientos de Dios como Él quiere que los cumplamos? La verdad, lo que muestra la Escritura, Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es la justificación por la fe. ¿Qué significa? Salvación, no por obras, por gracia. Y esta distinción hace toda la diferencia en tu vida. Porque al mismo tiempo que es 100% imposible cumplir los mandamientos, la palabra de Dios revela el maravilloso mensaje de las buenas nuevas, de la gracia, de la piedad y misericordia de un Dios tan grande que envía a su Hijo al mundo para morir por tus pecados, sin mérito. Y esa diferencia, esa distinción entre la ley y el Evangelio es la luz que ilumina nuestra vida y la manera de interpretar la palabra de Dios. Ley y Evangelio debidamente distinguidos. Si yo me salvo por guardar la ley, me estaría engañando a mí mismo. Porque cuando llegara delante del tribunal de Dios,
me enfrentaría solo al tribunal de Dios. Pero si tengo a Cristo conmigo, como mi abogado, como mi defensor, delante del tribunal divino, porque todos vamos a estar delante, vamos a poder refugiarnos detrás de Él, escudarnos detrás de Jesús diciendo, Él es mi Salvador. Yo no merezco estar aquí, pero confío en Él, porque tú, Señor Dios, Padre Celestial, lo has revelado en tu palabra. Mi conciencia realmente me acusa de pecado. La ley siempre me está acusando. Por esa razón, las buenas nuevas del Evangelio siempre tienen que volver a ser más fuertes. Frente a la acusación de Dios, el perdón divino tiene que brillar más fuerte para no caer en la desesperación. Y ahora que Jesús se ha revelado en la Escritura como mi Salvador y me ha dado su perdón en el bautismo, en el Evangelio, en la palabra, en la Santa Cena, ahora yo termino preguntándole a este Dios, ¿y ahora cómo sigue mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y ahí el Padre Celestial dice, sí, mira mis mandamientos, a partir de la fe, ahora sí, guárdalos, porque es mi deseo, es mi voluntad. Ya con una conciencia perdonada, limpiada con mi perdón y agradecida, porque todavía estamos en esta tierra, todavía estamos en este mundo. Hay muchas buenas obras para hacer por nosotros, para la gloria de Dios y especialmente por el prójimo. Aquel que necesita ser cuidado, amado, protegido, necesita nuestra verdad, necesita nuestra honestidad, necesita nuestra solidaridad, y así darás testimonio como real sacerdocio de los creyentes, como iglesia de Cristo, la novia y esposa del Salvador en este mundo caído, pero hambriento de verdad y de amor. Que Dios te ayude a mí y a vos a esto. Amén.